En aquellos años de silencio, de soledad y muerte, celdas y cerrojos, guardianes y rejas, fuiste mensajera de luz para los presos, corazón al unísono, mano solidaria. Voz de nuestra voz, grito de nuestra garganta, aliento y alegría. Eslabón con la vida, canto de esperanza. Esta ciudad te lo debía. La sociedad de este país, Manuela, os lo debe eternamente. Y a vuestro lado, la democracia. Su delegado del Gobierno, fiscal jefe, corporación municipal, mujeres a la izquierda, compañeros siempre orgullosos a vuestro lado del Partido Comunista, compañeros y compañeras de aquí, de allí y de muchos lares que venís a conocer a una mujer que lo dio todo por defender a la clase trabajadora. Acomodaros. A quienes la conocisteis y a quienes la vais a conocer hoy. A quienes vais a conocer una persona que luchó por los valores, con los valores, para que hoy nosotras y nosotros estemos aquí. Bienvenidos y muchas gracias. Hoy aquí recordamos ese canto de esperanza que representó María Luisa, porque recordar de dónde venimos nos hace no olvidar hacia dónde queremos ir. A continuación, José Baviano, director del área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones, nos ofrece el perfil biográfico de María Luisa. Yo creo que con esto vale, ¿no? Bien, mejor. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia y agradezco a Comisiones Obreras de Ávila y a la Fundación Jesús Pereda la invitación, porque para nosotros, para la Fundación, María Luisa, bueno, tuvimos con ella una relación especial y jugó un papel, yo creo, muy central cuando la Fundación echó a andar, ¿no? Si cuento un detalle se comprenderá. En un momento determinado, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras decidió que tenía que tener su archivo histórico, con la paradoja de que no tenía ningún documento. Entonces llegó María Luisa y nos cedió el archivo de su ejercicio profesional, ¿no? Los expedientes del despacho de la calle de la Cruz, donde había muchos expedientes de casos de reclamación de cantidad, casos aparentemente sencillos, pero que mostraban el trabajo del iuslaboralismo en solidaridad con los trabajadores, ¿no? También, por supuesto, había expedientes del Tribunal de Orden Público, como explicaré. Luego, años más tarde, le hicimos una entrevista biográfica de alrededor de 7 horas, que por supuesto hicimos en un par de sesiones. Y quiero recordar un detalle que muestra lo disciplinada que era y lo autodisciplinada que era. El primer día, bueno, la primera mañana nos cerramos los bártulos, los despedimos y dice, bueno, voy a lavar inmediatamente la blusa porque mañana tendré que salir con la misma blusa para que se vea que es una sola entrevista, ¿no? Desde luego no hacía falta, ¿no? Así que, nada, bueno, María Luisa nació en 1920 y los dos fenómenos que forjaron su carácter fueron la Institución Libre de Enseñanza y la Segunda República. A la Segunda República llega en la adolescencia y su madre, que también había sido de la institución, la
cuando aprendió las 4 letras, la metió a estudiar en la institución. La institución Libre de Enseñanza, como sabrán, fue un proyecto renovador pedagógico que rompía con el peso de la Iglesia en la educación. Era una educación laica, era un sistema, por supuesto, de coeducación de niños y niñas, en el que la discusión y la reflexión tenía mucha importancia también el contacto y el respeto con la naturaleza, es decir, que es esto, llevar a los críos al campo para que conociesen esos entornos, tenía mucha importancia en la institución. Esto por un lado. Y la segunda, obviamente, que forjó su carácter fue la República, ¿no? Ella ha contado cómo le emocionó cantar la Marsellesa y cómo fue a votar cuando, ya no, pero su madre, su abuela y su padre fue a votar en las elecciones del 33, que fue la primera vez que votaron las mujeres en España. Y la República, desde luego, trajo, aparte de otros elementos democratizadores, muchos elementos específicos en relación al avance de las mujeres, ¿no? La República trajo el divorcio, el matrimonio civil, el derecho al aborto, el reconocimiento sin distinción de lo que se llamaban hijos ilegítimos con los hijos legítimos, avances que fueron cortados de raíz con la victoria de los sublevados, ¿no? Y esto, una vez que forja en la adolescencia su carácter, la dictadura es un revés inconmensurable, ¿no? Para empezar, su padre, que trabajaba en la Caja de Ahorros, fue depurado, porque además de los maestros, cosa que sabemos por películas de cine, los funcionarios, por una orden de 1939, fueron depurados en su totalidad. Entonces, una vez que tenían que mostrar que habían sido leales a la sublevación, una paradoja, para volver a entrar. Entonces, su padre fue depurado y ella cuenta que pasaron verdaderas dificultades físicas. Contrajo la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Y fue una enfermedad tan severa que no le permitió tener descendencia física, ¿no? A pesar de todo, los padres se empeñaron en que estudiase, ¿no? Y efectivamente estudia Derecho, acaba en el año 44 Derecho, pero no puede ejercer porque no se puede colegiar, porque no tenía para pagar las cuotas, y trabaja de pasante. Luego, en el año 47, abre un despacho en su propio domicilio en la calle Feijó, número 14, y luego se encuentra con Gregorio Ortiz, que era un abogado comunista, y ahí un poco da un giro su vida, porque los años 50 tienen mucha importancia por dos cosas. Primero, porque frecuenta mucho el colegio de abogados con un grupo de abogados jóvenes en el que ella era la única mujer, ¿no? Y en el que había algún abogado comunista, ¿no? Los comunistas le dieron mucha importancia a su intervención en el colegio de abogados y en otros colegios para aquella estrategia de la reconciliación nacional, lo que luego llamaron las fuerzas de la cultura y el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En esa época también da una conferencia y escribe un artículo que resulta en un escándalo en el Colegio de Abogados, porque se refirió nada más y nada menos que al permiso marital. Para las mujeres en el franquismo, esto lo cuenta mucho Cristina, ¿no? Que fue una vez a hacer un trámite, no sé si a la cárcel, le dijo, ¿es usted casada? Y le dijo, sí, pues necesita el permiso de su marido para poder entrar, ¿no? Así que escribió sobre eso y lo injusto que era ese tipo de cosas, y se montó un revuelo. También hay luego, eso tiene un trayecto propio, cuyo uno de los hitos fue el Congreso de la Abogacía de León de 1970. Pero bueno, esa parte, digamos, en la que ella, de los años 50, creo que tiene mucha importancia, en la que ella empieza a ejercer la profesión, porque la único que podía ejercer era como abogada libre,
porque no podían, las mujeres no podían ser juezas, no podían hacer la carrera fiscal, lo único que podían es hacer una oposición para entrar en un ministerio, en los registros, y normalmente eso siempre requería un enchufe, ¿no? Porque la administración por esta cosa de la depuración fue radicalmente cambiada y la gente de la Victoria tomó la administración como un botín de guerra y instauró una nueva administración corrupta e incompetente. Bueno, entonces en los años 50 el trabajo en el grupo de abogados, en el colegio de abogados, el contacto con los comunistas y la escritura de artículos en defensa de los derechos de las mujeres, sin que ella se hubiese reclamado nunca como feminista de manera expresa. Yo creo que el siguiente hito es los años 60, cuando en el año 65 el Partido Comunista le encarga a abrir un despacho, que es un despacho celebérrimo entre los abogados y entre la militancia histórica de Comisiones Obreras, que es el despacho de la calle de la Cruz. Ahí están al principio Pepe Jiménez de Parga y Antonio, se me va a escapar el apellido, bueno, Montesinos. Pepe Jiménez de Parga es una figura singular porque los Jiménez de Parga, que son una familia extensa, alguno de ellos fue ministro y miembro del Constitucional, el padre de Pepe Jiménez de Parga se presentó por Granada y en el 36 dio un mitin en la Plaza de Toros, el mitin de la Ceda, ¿no? Y el Pepe Jiménez de Parga, hijo, en el 77 dio un mitin en la Plaza de Toros de Granada pidiendo el voto para el Partido Comunista. Pero, en fin, esto es una historia lateral. Los despachos, bueno, el despacho de la Cruz es el primer despacho de otros muchos, en ese sentido fue una pionera, subrayar que era mujer, luego se incorporaron gente más joven, entre ellos Manuela, Cristina, etcétera, etcétera, alguna mujer, por supuesto. Y esos despachos juegan dos funciones, bueno, tres funciones muy importantes. Primero, hacen una tarea de iuslaboralismo. A partir del 58 hubo una reforma de la Ley de Procedimiento Laboral mediante el cual los trabajadores ante las magistraturas del trabajo podían ir con sus propios abogados. En segundo lugar, a partir del 63, del 64 en los hechos, estaba la actuación ante el Tribunal de Orden Público y ahí no había distingo. Los despachos atendían casos del Tribunal de Orden Público, que eran casos de detenciones por razones políticas, de presos políticos y cuestiones laborales. Y los despachos finalmente eran sitios de conspiración, lugares de conspiración, donde iban los trabajadores y más allá de elevar consultas, hacían reuniones, diseñaban estrategias, etcétera, etcétera. Ella inicialmente hace laboralismo, pero luego se especializó en casos del Tribunal de Orden Público y fue la abogada de Marcelino Camacho hasta, bueno, del 67 al 72, en ese primer periodo de cárcel que tiene Marcelino. Y ahí, bueno, esto de las redes siempre de amistad y de militancia tienen mucha importancia. Ahí se da la casualidad de que la hermana de Camacho, Vicenta, había coincidido en ventas con la mujer de ventas en la prisión, claro, con la mujer del abogado comunista al que me he referido, que era Gregorio Ortiz, y no recuerdo el nombre de ella, ¿no? Bueno, como sabéis, en el proceso 1001 ella no fue la abogada de Camacho porque ahí se diseñó una estrategia para que los abogados de los 10 detenidos representaran todas las corrientes políticas de la oposición, y no de la oposición, porque Gil Robles, Gil Robles el viejo, que había sido diputado de la CEDA, etcétera, etcétera, es decir, un reaccionario fascistizado en un momento determinado, fue el que defiende al cura Paco, que es uno de los 10 encausados, ¿no? Bueno, cuando llega la democracia en 1977,
Hay diversos avatares, por supuesto, en esta cuestión de cómo cuando están los presos en huelga de hambre y ya interviene, no la quieren dejar en prisión. Y ahí el Colegio de Abogados fue una herramienta para valerse, para dar algún bocado en la conquista de la libertad, ¿no? En el año 77 es precisamente cuando Comisiones Obreras le plantea, precisamente se ha referido el compañero ahora mismo, le plantea venir a Ávila a pasar consulta, ¿no? Que, bueno, ya tenía una edad y venir a Ávila no es como coger 2 estaciones del metro, ¿no? O sea, que yo creo que ahí se muestra una vez más su carácter, un carácter disciplinado propio, ¿no? Y está hasta el año 82, que es cuando se jubila, ¿no? Ella decía y se dice que tenía muy mala salud, pero una mala salud de hierro, porque en realidad fue longeva, ¿no? Se retira por razones de salud y sale del Comité Central del partido en el año 78, ¿no? Yo creo que más allá de esas ocupaciones formales, ¿no? Por lo poco que la conocí, hablé con ella, me parece que siempre fue firme en sus convicciones. Me parece muy importante destacar esto de que a pesar de estar en un mundo muy masculino, se rodeó de mujeres, no solamente con la siguiente generación de abogadas, sino en el despacho los administrativos eran mujeres, Pepita Belló, Dolores Sancho, que fue la viuda de Pedro Patiño, que se recordará que fue asesinado por la Guardia Civil el 13 de septiembre de 1971. Pepita Belló venía de vez en cuando estábamos organizando el archivo, como era administrativa, se lo conocía muy bien, y venía a resolvernos dudas y demás. Y Pepita Bellot era una mujer que había formado parte del equipo de pasos del PSU, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, la gente que se dedicaba a sacar militantes por la frontera de los Pirineos y a introducir militantes clandestinos. Era un encanto, como la propia María Luisa. En fin, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no sé si he hablado 10 o 12 minutos o 7, pero creo que era lo que venía a decir. Y bueno, os doy muchas las gracias por la ocasión que me habéis brindado. Nada más. Gracias a ti también, José. A continuación, Isabel Ruiz Ruiz, ilustradora y directora de fotografía audiovisual y creadora de la colección Mujeres, de libros ilustrados dirigidos a visualizar a las mujeres referentes en las distintas disciplinas artísticas y culturales, literarias, científicas y filosóficas, que también somos todo eso. Crea desde esta iniciativa una imagen para el recuerdo de María Luisa, que nos viene a contar. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. O sea, no solo la invitación a ilustrar a María Luisa, que para mí ha sido un honor, sino también poder venir esta tarde aquí a presentárosla. Bueno, hace unos meses, en diciembre, estuvimos en Valladolid presentando precisamente la colección de mujeres y allí surgió la historia de ¿y has ilustrado a alguna sindicalista? Y yo pues tuve que reconocer que no. Y bueno, pues la verdad es que María Luisa me ha dado la oportunidad de enmendar esa carencia, ¿no?, a través de la ilustración de María Luisa. Entonces, bueno, cuando la forma de abordar cómo ilustrarla, pues bueno, primero fue acercarme a su biografía, porque bueno, aunque me sonaba un poco su nombre, pero no la conocía en profundidad. Entonces lo primero que hice fue informarme, que es lo que nos acaba de hacer José muy bien. Y luego, bueno, pues empecé a buscar imágenes de ella, porque bueno, aunque mi estilo no es muy realista, pero sí que tenía que tener algún punto en común con ella. Y bueno, pues están las imágenes un poquito más actuales. Pero bueno, me llamó la atención igual esta imagen de ella más joven, porque fue además la que ella misma seleccionó para sus memorias, con lo cual entiendo que se sentía identificada con ella, así que la utilicé como punto de partida para la ilustración.
Y luego, bueno, pues yo siempre que ilustro a una mujer trato de que esos fondos de alguna forma también narren algo de su vida, porque, bueno, para que no sea solo un retrato físico, sino también un poco pues, más psicológico, ¿no? Más de lo que hacía. Entonces, en este caso, pues bueno, explorando un poco lo que era su biografía, me interesaba mucho el mundo de las cárceles, pero no tenía muy claro si a lo mejor podía confundir el ubicarla en una cárcel con haberla o como situarla como una presa. Y bueno, al final me pareció que la idea del despacho de abogados bueno, era algo que la representaba muy bien y que podía funcionar muy bien en su ilustración. Entonces, bueno, pues la ilustración final que planteé pues fue la de ella pues con esa imagen que utilizó para sus memorias y con el despacho de fondo. Después planteamos también la idea de plantear pues una ilustración con el fondo más limpio que nos permitiera pues poder... Uy, ahora no, eso, que nos permitiera poder... Uy, no sé... Vale. Bueno, pues eso, que nos permitiera poder trabajar en la cartelería y donde se pudiera jugar bien pues con los textos y que tuviera mayor bueno, que se lea bien mejor. Y nada, pues bueno, pues esa es la imagen final que tenéis y es la que se ha compartido para este acto. Y ya está. Pues muchas gracias, Isabel. Pasamos a continuación a la mesa redonda en la que bueno, doy la palabra a Virginia Pérez, directora de Público, que va a ser la que va a moderar esta mesa redonda con las ponentes y se encarga ella de presentarlas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Perdonad que vengo aquí con un montón de trastos, si no, no me apaño. Bueno, vamos a charlar un rato con tres mujeres maravillosas de esta mujer maravillosa que es María Luisa Suárez Roldán, a la que yo no conocía. Y para mí la verdad es que es un honor poder moderar a estas tres mujeres con las que vamos a hablar. Y poder hacerlo en torno a María Luisa Suárez Roldán, una mujer pionera donde las haya, ¿no? Pero antes de dar paso a las tres personas que se van a sentar en la mesa, os quiero decir que la primera persona que confirmó que iba a venir a esta mesa a hablar de María Luisa fue precisamente Cristina Almeida. Pero, circunstancias de la vida, bueno, pues una intervención quirúrgica le ha impedido venir y ella aún así ha querido mandarnos su testimonio que vamos a escuchar ahora mismo. La verdad es que siento no estar ahí para hacer un homenaje a una persona como María Luisa. Me han tenido que operar de la espalda y no me puedo mover, pero quiero dejar constancia de lo mucho que aprendí con ella, de lo mucho que me ayudó y de lo mucho que disfrutamos en todas las cosas que hicimos en el Tribunal de Orden Público y en otras cosas. Que contéis con mi cariño, con mi agradecimiento y siento que no contéis con mi persona, pero por eso estoy aquí y que veáis que estoy aquí con mi corsé, con todo, pero con mucho ánimo para dar un gran abrazo al recuerdo de María Luisa. Muchas gracias. Bueno, la gran Cristina Almeida, que es una referencia absoluta, ¿no? Yo creo que para todas nosotras. También ha querido mandarnos su testimonio, en este caso en vídeo, Paca Sauquillo, que también conoció bien a María Luisa. Vamos a verla. Queridas compañeras y compañeros, lamento no poder acompañaros en este acto tan emotivo de recuerdo a una compañera, María Luisa Suárez, pero me ha sido imposible trasladarme desde Madrid. La verdad es que tengo un recuerdo muy cariñoso y muy importante de esta abogada. María Luisa Suárez, cuando yo terminé la carrera y empecé a ejercer de abogada laboralista y ante el Tribunal de Orden Público, ella era una referencia importante porque fue una de las primeras mujeres que empezó
en la carrera de Derecho allá en el año 1941, en plena dictadura, y posteriormente siempre su despacho fue un despacho que defendió a trabajadores ante la represión también del Tribunal de Orden Público, y lo hacía de una forma muy especial. Era una mujer muy entrañable, muy cariñosa, y quizá diríamos que hacía en la defensa tanto laboral como penal pues muy humana el trato con los procesados. Yo aprendí de ella, creo que toda su vida fue dedicada a la lucha por la democracia y a la lucha por sus ideas, en que se mantuvo siempre firme, y los oponentes, en donde por ejemplo yo trabajé pues con un abogado demócrata cristiano como era Jaime Corteza Velázquez Duro, la tenían mucha estima, y no solamente estima sino respeto por la forma como ella trabajó. Por eso para mí, joven abogada en aquellos años, finales de los 60 y principios de los 70, pues era una referencia que me ha acompañado toda mi vida. Creo que este homenaje era necesario porque fue una referencia para toda la abogacía española. Bueno, un homenaje necesario y vamos a hacerle ese homenaje, ¿no? Vamos a ir pasando a Alicia. Alicia es sobrina de María Luisa, es abogada también. ¿Te pones tú ahí, por favor? Y va a charlar con nosotras de María Luisa. No sé si... Ana, ¿estás lista? Ana Peñalosa, que es abogada laboralista. Y Manuela Carmena, que están microfonándola. Abogada laboralista también y magistrada jubilada. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Y me encanta además, y creo que no podía ser de otra forma, que seáis tres mujeres. Como decía José Baviano en el arranque, ella siempre se rodeó de mujeres. Y precisamente como mujeres y desde vuestras distintas perspectivas, me gustaría que me explicarais, que nos explicarais qué representó para cada una de vosotras María Luisa. Vamos a empezar por Alicia, por ese lado también más personal, pero también profesional. Bueno, pues para mí fue una maestra. O sea, es que fue, además de mi tía casi abuela, porque para mí fue pues mi otra abuela, fue mi maestra. Fue mi maestra porque me enseñó, partiendo de lo que ellos habían visto en la institución libre de enseñanza, pues ella también me inculcó todos esos principios que ella había aprendido en aquel momento. Y además me contaba todo lo que pasó en el Tribunal de Orden Público, toda la lucha de los trabajadores. Tuve oportunidad de conocer a través de ella a personas maravillosas como Marcelino Camacho y su mujer. O sea, para mí fue todo aquello un mundo y una perspectiva completamente diferente de lo que tú vivías en el día a día. Entonces, la verdad es que para mí supuso una cosa muy especial. Yo cuando tenía 5 años, a mí me preguntaron por primera vez qué quería ser de mayor y no lo dudé. Dije, abogada. Abogada porque yo la veía a ella. Yo era muy pequeñita cuando ella venía a Ávila, pero yo la veía y estaba contenta y feliz con todo el trabajo, con todo lo que ella sufría también por sus pleitos, y a mí aquello me maravillaba y me enseñó a amar el derecho. Y me enseñó a entender el derecho también. Ana, tú no la conociste personalmente, pero tú eres abogada laboralista y supongo que bueno, has tenido la oportunidad de saber lo que ella aportó, ¿no? a la abogacía laboralista. Para ti, ¿qué ha representado María Luisa? Bueno, pues efectivamente yo no la conocí personalmente y no tuve la suerte no tengo la suerte de poder contar aquí esas vivencias tan directas, ¿no? Pero creo que fue desde luego un referente de lucha, un referente de persona persistente y además empática, que creo que al final son unas aptitudes que hay que tener para enfrentarse a esta profesión
en general, pero a la profesión laboralista y sindicalista en particular, ¿no? Creo que hay que ser muy sensible con todas las cuestiones que se plantean día a día con las personas trabajadoras, y yo creo que eso ella, pues desde luego, era un referente. Y yo he leído sobre ella, y en todas y cada una de las lecturas que he hecho, pues ha sido la nota que más me ha llamado la atención, ¿no? Y con la que estoy plenamente de acuerdo, claro. O sea, ese lado humano, ¿no? Por supuesto, el lado humano. ¿Y en la carrera, una curiosidad, en la carrera se la estudia a ella o no? No. No. Ni a ella, ni, o sea, no sé, vamos, por lo menos en mi caso no recuerdo que se haya incidido en nadie en particular, y creo que sería muy interesante tener esos ejemplos. Sí. Manuela, tú sí que la conociste. Sí. Fue tu maestra Sí, total. bueno, la verdad es que fue una experiencia preciosa, ¿no? El otro día estaba yo hablando con una de mis nietas y le trajo a una amiga porque quería que yo les explicara cosas de la transición, ¿no? Eran chicas de 18 años, ¿no? Y estaban muy maravilladas, ¿no? Porque yo les decía que la impresión que puede tener la gente joven es que la transición fue algo que pasó de repente y que se lo debemos pues a unas determinadas personas, pues a Suárez, a Rey, y yo explicaba que mucho antes de que llegáramos al 75, 77, 78, hubo un movimiento profundo en muchísimas partes de la sociedad española intentando acabar con la dictadura, ¿no? Y uno de esos movimientos pues era la universidad. La universidad se distinguió enseguida y allí pues había varias asociaciones que eran ilegales, pero es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque cuando una sociedad desea algo, el hecho de que no se le permita no impide que aquello surja, ¿no? Y nosotros pues constituimos una cosa que se llamaba el Sindicato Democrático Universitario. No era legal, pero estábamos ahí y la verdad es que hacíamos muchas cosas, muchas asambleas, muchas reuniones, y yo creo que el régimen de Franco pues estaba un poco sorprendido, ¿no? Porque decía, pero hombre, si estos son los niños bien, son los niños de la universidad, que los obreros protesten, pero ¿qué hacen estos universitarios haciéndonos aquí la vida imposible, ¿no? Entonces decidieron hacer aquello que es precisamente pues, utilizar la represión, que la sociología y la vida nos demuestra que no vale más que para incrementar lo que precisamente las personas que están siendo represaliadas quieren poner en marcha, ¿no? Entonces, pues tomar una decisión de a todos los estudiantes que éramos más dinámicos, bueno, que estábamos en el sindicato y estas cosas, echarnos de la Universidad de Madrid. Entonces, efectivamente, nos hicieron unos expedientes, nos pusieron unas multas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, encontramos un grupo de abogados que nos vinieron a defender. Y entonces nos repartieron los abogados que nos correspondía unos y a otros, y ahí conozco yo a María Luisa, ¿no? Entonces, en aquel momento, la mayor parte de la gente que estábamos metidos pues, en el sindicato y en una asociación que se llamaba la Federación Universitaria Democrática, pues formábamos parte del Partido Comunista, ¿no? Y muy pronto, cuando María Luisa, en nombre del Partido Comunista, piensa que es importantísimo crear un sindicato para reforzar a comisiones obreras, ¿no? A mí me gusta mucho decir la enorme singularidad que tuvo la transición española creando instituciones sorprendentes. Porque Comisiones Obreras fue algo sorprendente, ¿no? En aquel momento hubiera sido imposible hablar de la UGT, hablar de la CNT, de los sindicatos que recordaban a la guerra, ¿no? Sin embargo, pues Marcelino Camacho, Ariza y yo creo que el conjunto del pensamiento que implicaba toda aquella fuerza progresista generó comisiones que no eran más que reuniones que se hacían para reivindicar condiciones laborales. Y así se empezó. Simplemente, pues, bueno, aquellos eran unos enormes dirigentes humanos, porque tanto Camacho como Ariza es que eran personas extraordinarias, ¿no? Y empezaron, además tenían prestigio entre los trabajadores, eran profesionales, trabajaban en la Perkins, una empresa americana, ¿no? Y empezó a surgir una atracción por aquellas personas que lo único que hacían era plantear reivindicaciones, analizar situaciones, ver la relación que había entre las leyes. Y claro, dijeron, hace falta un despacho, ¿no? Hace falta un despacho. Y así, pues, surgió el primer despacho de la Calle de la Cruz. María Luisa nos llamó a los estudiantes que conocía y
ahí pasó una cosa que cuando decía Babiano que María Luisa pensó tanto en las mujeres, yo creo que ahí fue a medias. No es que ella lo pensara mucho, el problema es que los hombres les mandaron a todos a hacer unas milis horrorosas como castigo. Entonces todos los compañeros de entonces estaban en África haciendo la mili o estaban, digamos, con una situación mucho peor que teníamos las chicas. Y yo creo que las chicas, porque tardó el gobierno, el régimen de Franco, en darse cuenta que podíamos hacer hasta más que hacían los chicos, tuvimos una cierta situación de dejar... Y ahí pues entró María Luisa, entré yo, entró otra compañera, Maite García Rodríguez, y efectivamente pues nos pusimos allí. Claro, entonces yo siempre digo que en la universidad hicimos una carrera de Derecho y nadie nos habló de esas mujeres que rompían lo que nosotros veíamos, que era la mujer ama de casa, ¿no? Porque nosotros no sabíamos quién había sido Victoria Kent, quién había sido Clara Campoamor, no sabíamos nada de ellas, pero en la universidad las descubrimos. Yo me acuerdo que hasta me crucé una carta a través de muchas complicaciones con Victoria Kent, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros vimos en nuestras abuelas, que no en nuestras madres, un modelo que podíamos tener de profesionales, ¿no? Y aquello era enormemente atractivo. ¿Quién aparecía entonces? Pues María Luisa, que era el modelo más inmediato, ¿no? Entonces ella... ¿Qué me parece a mí que aportaba? Bueno, aportaba muchísimo, ¿no? Yo creo que ella, de alguna manera, supo ser extraordinariamente valorada en el Colegio de Abogados. Colegio de Abogados que ahora, que vivimos un ambiente que nunca quisiéramos vivir, de confrontación, de agresividad, las relaciones en el Colegio de Abogados, todo el mundo sabía quién era de izquierdas, quién era comunista, todos lo sabíamos, ¿no? Pero había un grandísimo respeto, un respeto tan grande que no se comprende si no hubiera sido así, como cuando en el atentado del despacho de Atocha, pues el propio decano del Colegio de Abogados de Madrid me llamó a mí aquella noche y dijo: los cadáveres de vuestros compañeros van a salir del Colegio de Abogados de Madrid. Ese era un reconocimiento absoluto a una realidad que estaba allí, ¿no? Entonces, esa manera que María Luisa nos enseñó a todos a ser extraordinariamente educados, a ser extraordinariamente dispuestos a escuchar, a reflexionar. Yo creo que eso fue una lección fantástica que tuvimos todos, ¿no? Ella, ya os digo que además de ser enormemente cuidadosa en las formas, también lo era en la estética. Era una señora que le gustaba ir muy bien vestida. No le gustaba que cuando llegáramos las jóvenes, que veníamos la generación de las jóvenes, que nos poníamos mucho los vaqueros, y eso, ya no miraban los vaqueros como diciendo, hombre, ir con magistratura, con vaqueros, porque ahí había también la tensión de las dos generaciones, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso hizo que fue un púlpito interesante para hacer lo que ella hizo, que era recoger todo lo que tenía de positivo el derecho, porque el derecho, a mí siempre me gusta decir, yo amo el derecho. El derecho creo que es algo extraordinario porque es la cultura de la convivencia. Y el derecho es lo que vale para quien más necesita que sus derechos se reconozcan por la fuerza de la ley, porque no se reconocen por la situación económica, ¿no? El derecho es un estímulo extraordinario para conseguir el desarrollo de las personas, la igualdad de los seres humanos. Entonces, ese laboralismo que nosotros, dirigidos por María Luisa, pero también, como decíais vosotros, por Pepe Esteban, por Pepe Jiménez de Parga, por los que eran un poquito mayores, era muy importante porque era salvar lo que había en el derecho para rentabilizarlo, para hacerlo útil, ¿no? Yo me acuerdo que una vez María Luisa me decía, mira, Manuela, estamos en un momento que aunque todavía la dictadura está allí y tal, ha habido una ley que nos va a venir extraordinariamente bien. Ella se refería a una cosa curiosa, y es verdad, se había modificado el Código Civil, el título preliminar, y ahí había dicho una cosa preciosa. Decía, las leyes se tendrán que interpretar conforme a la realidad que se vive en cada momento concreto. Claro, yo me acuerdo cómo María Luisa era consciente de que nos estaba dando un instrumento maravilloso, ¿no? Había posibilidades de hacer cambiar, y eso lo hicimos. Pero, Manuela, espera un segundo. Vamos a ir, que si no, lo vas a contar tú todo. Vale. Y Alicia y Ana no van a poder contar nada. Tienes mucha razón. Ahora seguimos. Pero una curiosidad. Claro, ella se licenció, se matriculó en Derecho en el año 41. Era la única mujer en el curso aquel año, ¿no? Y se licenció en el 44 y creo que salieron 3 mujeres licenciadas en aquel momento. Ella
sobre todo Alicia y Manuela, ¿ella era consciente del hito que suponía eso o no le daba mayor importancia a este asunto? Alicia. A ver, a lo mejor porque ella era muy modesta y era muy humilde con todo lo que hacía, pero sí que es verdad que siempre contaba la sensación que le daba estar en un tribunal con tanta gente. O sea, me refiero cuando tenía que hacer los exámenes y demás con tantos hombres. Entonces, bueno, pues sí, ella era consciente que estaba en un mundo de hombres y era una mujer que de las poquitas que había en aquel momento ejerciendo. Y eso a mí, por ejemplo, me transmitió que pasara lo que pasara, me encontrara las dificultades que me encontrara, tenía que seguir adelante y tenía que conseguir el sueño que yo quisiera, los objetivos que yo quisiera. Entonces, es verdad que yo luego en mi vida profesional, pues en alguna ocasión me he encontrado actitudes machistas que a mí me ha dado mucha fuerza tener esa enseñanza de María Luisa, de aquellos años tan duros en los que ya hizo la carrera y empezó a ejercer. Eso yo siempre lo tenía muy dentro de mí y pensaba, no, si ella pudo en aquellos momentos, yo puedo ahora también. Manuela, ¿tú sentiste que ella fuera consciente de esto o no? Ella... Era totalmente consciente, era absolutamente consciente, era consciente del papel que jugaba y bueno, yo creo que sí, que nos lo trasladó a todos, pero era totalmente consciente. Hay un detalle muy simpático, que no sé si todos sabéis, pero era el papel que jugaba Fernando, el marido de María Luisa, sí. Porque era muy gracioso, porque Fernando nos decía, mi único deber en la política es proteger a María Luisa. Y entonces ella, Fernando la acompañaba siempre, María Luisa no sabía conducir y Fernando conducía. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con ella, pronto me casé y tal, y María Luisa me dijo, oye, dile a tu marido que tiene que venir también a ti a las reuniones, lo mismo que viene Fernando. Claro, a mí ni se me ocurrió eso, ¿no? María Luisa, que los tiempos han cambiado, que eso ya no puede ser, ¿no? Pero ella era muy consciente de la importancia que tenía, sin duda. Y cuando, claro, ella estuvo mucho en las cárceles, ¿no? Y defendiendo pues, a los trabajadores de las nacientes comisiones obreras, a los presos políticos, ¿no? En el top, ni más ni menos, ahí a cara de perro, ya no ella, sino los demás, supongo, y rodeada de funcionarios y policías, en fin, chulos, machistas, que odiaban y despreciaban a los presos de izquierdas y, por supuesto, a las mujeres, ¿no? ¿Y ella cómo consiguió manejarse en esos ámbitos? Porque bueno, yo creo que difícil, ¿no? Hay que ser realistas. Yo creo que no había ese ambiente. Te quiero decir, a María Luisa la respetaban como nos respetaban a nosotras en los tribunales y en tribunales de orden público. Y no había esa agresividad, no la había, porque se vivían momentos en el que había una estructura de buena educación, de considerar el derecho como ese instrumento de debate jurídico en el que no cabía eso. Que había luego actitudes a veces de borderíos, pues sí. Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo que estando yo embarazada de mi hija, de la mayor, pues un abogado me dijo, oye, ¿a ti no te da vergüenza, estando ya tan embarazada, seguir haciendo juicios? Y dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Había alguna cosa de estas, pero no había. Las relaciones, por ejemplo, con el Tribunal de Orden Público, con el presidente, señor Mateu, no eran relaciones agresivas. Eran relaciones, pues a veces de tensión, del debate y tal, pero no, es que no había esa agresividad. Pero ahora, sin embargo, parece que sí que la hay. ¿O no la hay? Sí que la hay, ¿no? Vosotras que sois abogadas, ¿lo vivís? No sé, explicadnos, yo no lo sé. Yo, desde luego, en la época que he sido magistrada y toda mi vida de abogada, no he vivido esa actitud, ¿no? Yo creo que a veces intentamos vivir trasladar esta época absolutamente negativa que estamos viviendo de agresividad en el terreno del debate político a un momento en el que la tensión era muy grande, podías acabar en la cárcel, pero digamos no había esa habitualidad no existía. Sí. María... bueno, decir, yo la verdad es que yo no lo percibo hoy en día, no percibo esa agresividad que pueda ser
por el hecho de ser mujer, ¿no? en este momento, en este ámbito, ¿no? Puede ser pues, por cualquier otra cuestión, pues porque al fin y al cabo nos estamos enfrentando unos a otros por cuestiones jurídicas, pero nos estamos enfrentando pues, todos los días, ¿no? Entonces, eso normal, en la mayoría de los casos se lleva con normalidad y siempre hay excepciones, ¿no? Pero por lo general yo no lo percibo. Yo tampoco lo he percibido. Hombre, te encuentras como todo. Hay jueces más simpáticos, jueces más antipáticos, compañeros más simpáticos, compañeros más antipáticos, pero esa tensión, más allá de lo que decía Ana del tema del momento de la tensión que estás en un juicio, pero esa agresividad que se ve ahora en la televisión y demás, no. Nunca la he visto. Y María Luisa es que además tenía un carácter muy especial, muy particular. Era, como decía Manuela, era muy educada. Entonces eso también abría muchas puertas en aquel momento. Y siempre. Y siempre. Lo iba a decir por lo digo por si alguien le apetece siempre. seguir el consejo. Sí. Siempre. Siempre. Que a veces parece que se nos olvida. Sí. Yo lo sigo. De hecho, bueno, ella se afilió al Partido Comunista a mediados de los años 50, mantuvo ese compromiso político durante 60 años, más o menos. Su nombre aparecía destacado en los panfletos de la extrema derecha para señalar a los comunistas, pero sin embargo siempre fue muy valorada y muy reconocida en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? O sea, se debe a esta manera suya de estar en la vida, pero entiendo que también a su manera de ser profesional, ¿no? Sin duda, pero también te digo, porque había esa manera en general, porque ella tuvo la capacidad de señalar un camino y unos comportamientos, pero se generalizaron. Yo recuerdo tener conversaciones con el magistrado de orden público, con el presidente del Tribunal de Orden Público, y eran conversaciones desde la distancia, desde la enorme diferencia ideológica, desde que él tenía que reprimir un movimiento y nosotros defenderlo, pero con una cierta base de verdad, de educación y de comprensión. Sí, yo vamos, que no la conocía, pero que me refiero que todo lo que he leído sobre ella pues me lleva a pensar que desde luego tenía ese carácter y al final pues podemos decir que era una mujer que lo tenía todo, porque era una mujer, era de izquierdas, era empática, era simpática, era educada, pues yo creo que podemos decir que era una mujer que lo tenía todo, ¿no? Sí, lo tenía todo y lo sabía transmitir, o por lo menos a mí me lo transmitió. Y esos valores pues en la vida son mucho más útiles que cualquier otra cosa que te puedan enseñar. Y luego esa parte también de legado en términos de memoria democrática, ¿no? O sea, de toda lo que hicisteis, ¿no? Porque en realidad fuisteis varios lo que lo hicisteis, pero claro, os convertisteis en correa de transmisión de lo que pasó aquellos años y de cómo sentar las bases democráticas en muchísimos aspectos, ¿no? Cuando estabais en eso, ¿erais conscientes de que estabais en eso o no sabíais cómo iba a terminar la historia? Bueno, yo quisiera añadir una cosa más que es positiva de María Luisa, y es que ella supo aguantar bien el debate generacional, ¿no? Porque efectivamente nosotros nos fuimos, un grupo dirigido por mí fundamentalmente, nos fuimos del despacho de la calle La Cruz, porque queríamos otro estilo, queríamos una cosa más nueva, más diferente, ¿no? Y yo creo que eso para un maestro siempre es duro, ¿no? Es duro que tus discípulos te digan, alto ahí, ¿qué sabes? Y ella lo encajó muy bien y la relación personal no se rompió nada, ¿no? Ella aceptó que nos fuimos a otro despacho, teníamos nuestras ideas, éramos un poco más del mayo francés, todos un poco más desmadrados en estas cosas de las relaciones y los ligues y todo eso, y eso a ella le parecía un poquito todo un poco raro y aguantó muy bien el tirón, que eso yo creo que es muy bonito, porque aguantó el tirón de la generación, ¿no? Entonces, nos sentíamos, cuando vives,
y ya está. Entonces lo pasábamos fantástico, nos parecía nuestro trabajo maravilloso. Las conversaciones que teníamos con los clientes, con los abogados, con los obreros, algo maravilloso, ¿no? De que gentes que veníamos de la burguesía, que no conocíamos la clase obrera, que tuviéramos muchos ratos charlando, visitando, empapándonos de lo que era el mundo obrero. Aquello fue, una cosa fantástica, maravillosa. Estábamos entusiasmados de lo que vivíamos, pero no sabíamos qué iba a pasar con ese capital que teníamos en las manos, claro que no. Luego la historia nos ha dicho que sí, que el capital valió la pena. Y esa clase obrera a la que haces referencia, a lo largo de estos años, ¿hoy seguirías hablando de clase obrera o ya no? Pues yo ahora tendría mis dudas. La verdad, tendría mis dudas y grandes. No sé, era otra época, ¿no? Yo me acuerdo Macario, por ejemplo, que era un líder de la construcción increíble. En el despacho de Atocha llevábamos especialmente la construcción. Yo recuerdo las conversaciones con Macario, que era un hombre listísimo, un hombre pero chapado a la antigua y tal, y que a él le costaba mucho plantear pues que estuviéramos en contra de la pena de muerte, ¿no? Entonces teníamos grandes debates, ¿no? Y eran debates apasionantes, interesantísimos, ¿no? Era otro momento. Era otro momento. No tiene nada que ver con el momento actual en lo que me preguntas de la clase obrera. Ana. Sí, yo diría más clase trabajadora, ¿no? En estos momentos yo lo identifico más con clase trabajadora, que bueno, pues engloba un concepto más amplio ahora mismo de lo que es bueno, pues la clase que viene luchando, ¿no? por sus derechos, y que es al final para quien estamos, para quien nos debemos, para quien trabajamos día a día aquí, yo y todas mis compañeras, que por cierto veo que están por ahí, y creo que al final pues es la clase trabajadora nuestro referente y bueno, pues para quien, digo, nos debemos en el día a día. Claro, lo que pasa es que aquellos años sí que tenían esa especie de épica, ¿no? Ahora visto con el tiempo, ¿no? De gente que por defender precisamente los derechos laborales acababa en prisión, era perseguida, ¿no? Eso ahora no ocurre, pero ocurren otras cosas. Ana, ¿cuáles son los mayores problemas que dirías tú que enfrentáis los abogados laboralistas en la defensa de trabajadores? Es cierto que políticamente no, en ese sentido no se nos persigue, ¿no? Bueno, yo tengo facetas de mucho tipo y a lo mejor, pero sí, hay problemas. A ver, yo soy una persona bastante conciliadora, bastante empática y que trato de sobrellevar de la mejor manera cualquier situación a la que me pueda enfrentar y que pueda dar lugar a situaciones que al final no llevan a nada, porque hay gente que por naturaleza es, digamos, bronca y que le gusta, y que hay profesionales, me he cruzado con profesionales que creen que de esa forma están defendiendo mejor los derechos de sus clientes, o normalmente de clientes porque hablo de la otra parte, ¿no? No de la parte de la representación de los trabajadores. Y me he enfrentado a situaciones bastante desagradables, pero bueno, por suerte, en ese sentido sí que me identifico un poco con María Luisa, ¿no? que tengo un carácter bastante conciliador, como digo, y trato de evitar ese tipo de cuestiones que, si no están enmarcadas en lo que es estrictamente jurídico, considero que no llevan a ninguna parte, ¿no? Pero este mundo en el que vivimos pues sí que tiene ese peligro. También, bueno, pues yo he llevado asuntos también penales y, bueno, pues quizás también es un ámbito en el que a lo mejor me puedo haber encontrado con más problemas de este tipo. Pero bueno, quiero decir que siempre dentro de ese marco. Pero al final los trabajadores, Manuela, parece que siempre van a tener que seguir luchando por sus derechos, ¿no? Y necesitar abogados laboralistas que los defiendan, ¿no? Hombre, por descontado, de abogados. Yo vuelvo a decir que yo amo el derecho y creo que hay que reivindicar el papel del derecho, ¿no? Y bueno, me parece muy importante que el derecho cada vez se conozca más
que los profesionales y los trabajadores tengan más relación respecto a esa enorme arma que tienen en su mano, que es el derecho, y yo creo que todo cambia y hay que hacerlo de manera diferente, pero por supuesto, yo creo que ahora hay una épica también muy importante para mí, que es de la profundización de la democracia. Eso es una épica importantísima, la democratización de todas las instituciones, que cada vez la sociedad tenga un papel más activo en los colectivos correspondientes, ¿no? Y claro que sí, es otra épica, una épica fantástica. Bueno, lo que pasa es que, claro, si entramos en esa épica, o sea, igual convertimos esto en otra mesa, ¿no? Porque Sí, en un momento sí, para en mucho. el que precisamente las bases democráticas están siendo puestas tan en cuestión, ¿no? Esa profundización... La única claro, solución. efectivamente, es la única solución, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Cuando hay un Oye, no era montón- fácil tampoco antes, así que vamos a ponernos Bueno, a pero ver. danos recetas entonces. A ver, Manuela, venga. Danos alguna receta, Manuela. Pues clarísima, te quiero decir. Yo estos días he leído un libro que tiene una primera parte muy interesante del filósofo José Antonio Marina y se llama La historia universal de las soluciones. Y él habla, a continuación pone un subtítulo, dice, para que crezca el talento político. Y él a continuación habla de la necesidad de incrementar el talento político entre los gobernantes, por supuesto, pero también entre los gobernados. Los gobernados hay que ser activos, hay que propiciar soluciones. Hemos vivido muchas veces movimientos de la sociedad civil reivindicativos, pero no colaborativos. Hay que empezar, yo diría, a actuar, no solo a reivindicar, ¿no? Y hay muchísimas posibilidades en este momento y a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, vamos a volver a María Luisa, que nos estamos yendo un poco. Manuela, tú que trabajaste con ella, ¿qué fue lo que más aprendiste en su despacho? Hemos hablado de esa parte humana, pero no sé si recuerdas algún caso en concreto o algo que a ti te cambiara la manera de entender. A mí me gustaba mucho porque María Luisa era un poco muy cuestionada por otros abogados que eran, como os diría yo, como más, digamos, más jurídicos en el sentido tecnológico de la palabra, ¿no? Yo me acuerdo que estaba Antonio Rato, que estaba Manolo López, que eran abogados fantásticos los dos también, y a veces se metían con María Luisa porque le decían, pero María Luisa, tú esto no lo has estudiado lo suficiente porque has visto que hay una jurisprudencia negativa y tal. Y yo creo que ella tenía tanta seguridad en que si había una jurisprudencia negativa, pues ella la podía convertir en positiva, que nos metíamos en hacer unas reclamaciones que a veces nos salían extraordinariamente bien, ¿no? Pero que a veces pues eran curiosas, ¿no? Yo recuerdo un caso que lo llevé yo, pero con la ayuda enorme de ella, ¿no? Que reclamamos en una empresa metalúrgica que no le habían dado a los trabajadores el litro de leche que decía la reglamentación que tenían que darles, pues reclamamos millones de litros de leche después y lo ganamos, ¿no? Y sin embargo nadie hubiera pensado que se podía ganar eso, pero María Luisa estaba como tan convencida de que si había algo que era completamente justo, había que intentarlo. Sí. Aunque tuviéramos la jurisprudencia en contra, ¿sabes? Yo creo que eso era muy positivo y a su vez era criticado, ¿eh? Porque los dos compañeros que, digamos, quizá eran más técnicos jurídicamente, pues les parecía a veces una temeridad lo que nos lanzábamos. Pero bueno, la temeridad a veces es interesante. Sí. A mí siempre me dijo que en el derecho todo se podía argumentar. Y es verdad. Y es verdad. Y puede ser la cosa más loca del mundo y ganarla. Y ganarla, que eso es lo interesante, eso es lo que a mí me gusta del derecho. Poder estudiar un tema y poder decir, esto normalmente no se ganaría, vamos a buscar la solución. Y eso es el germen de María Luisa como maestra. O sea, que ella era una mujer posibilista. Sí, totalmente. Sí. A su vez ella era también una persona rígida, es decir, ella las convicciones que tenía eran intocables, sí. Te quiero decir, no era fácil. Lo que pasa es que aceptando tanto la postura del otro, aunque la tuya sea cerrada, estás haciendo una posibilidad de diálogo fantástica. Alicia, tú que la conociste desde que eras pequeña, ¿no? Ella, más allá del derecho, te hablaba también de lo que pasaba en el franquismo. Sí, claro. Y ese es un aspecto muy importante que además yo estoy intentando transmitir a mi hijo.
porque es algo que no se puede perder. Toda esa memoria histórica de todo lo que pasaba en el Tribunal de Orden Público, de cuando ella iba a defender, cuando iba a la cárcel de Burgos con todo aquel frío, cómo se encontraba a los presos en unas condiciones muchas veces pues, malísimas. Todo eso me lo transmitía a mí y me lo contaba. Hacíamos otras cosas, pero toda esa parte también me la contaba. Y entonces eso es una parte muy, muy importante que yo creo que tiene que mantenerse, y más en estos momentos. Tenemos que explicar a las generaciones nuevas todo aquel bagaje que tenían la generación de María Luisa, Manuela, etcétera, porque no podemos dejar que eso se olvide. Y eso se lo agradezco muchísimo a María Luisa, que en ningún momento, digamos, se centró solamente en la parte cultural o en la parte del derecho, sino que me transmitió toda esa parte de esa lucha contra el franquismo. Ana, tú como abogada laboralista, ¿qué es lo que te gustaría que te impregnara de María Luisa en el ejercicio de la abogacía? Bueno, yo creo que laboralista y más en este ámbito, ¿no?, sindical, yo creo que a mí lo que me hubiera gustado ver, ¿no?, es la actitud con la que ella se enfrentaba a cada caso, ¿no? Porque yo creo que, visto desde un lado de la mesa, pues a veces pienso que es un caso más, ¿no?, y que uno tras otro, pero hay que darse cuenta que al otro lado de la mesa hay personas que para ellas lo suyo es lo más importante y que por insignificante que a uno le parezca, pues para esa otra persona es fundamental, ¿no? Y estamos muchas veces estamos hablando del pan de una familia, ¿no? Entonces, pues cuestiones tan importantes como esas que podamos ver como insignificantes, creo que María Luisa ponía todo su empeño, todo su esfuerzo, al final su empatía, ¿no?, eso que es muy importante en esta profesión. Veo que era uno de esos principales rasgos, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, verlo de una abogada o de un abogado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el empatizar con la persona que viene a contarte sus problemas y a buscar una solución. Y cuando incluso a veces, ¿no?, te enfrentas a un caso en el que no lo ves claro, ¿no?, pues ¿cómo explicarle a esa persona que su caso es difícil, que hay pocas posibilidades? Y a mí a veces pues me duele mucho, ¿no?, ver cómo la otra persona que está esperando es como el médico, ¿no? Estás esperando a que te den buenas noticias, y yo me identifico mucho en ese sentido con los médicos, ¿no? Entonces, estás esperando a que te den buenas noticias y que no te digan lo que quieres escuchar, pues a veces es delicado, ¿no? Entonces hay que tener, bueno, pues un talante y, bueno, pues eso a mí me hubiera gustado ver cómo ella se enfrentaba a esas situaciones, y más en aquella época, claro, que era muy diferente a la que nos enfrentamos ahora, claro. Wow, es que hubiera dado casi para una serie, ¿eh? No sé, Sí. algunas cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál creéis que sería la mejor manera de preservar el legado de María Luisa, y no solo de preservarlo, sino de comunicarlo, ¿no?, como decías, Alicia? Pues yo creo que haciendo cosas como estas, homenajes, incluyéndolo incluso en los libros de texto, ya no digo del instituto o de los colegios, pero sí en la universidad. Eso sería importante, que tú puedas tener pues como referente pues una serie de abogados laboralistas, María Luisa, Manuela, Cristina, etcétera, pero que de alguna manera se metieran en esos libros que también son muy duros de enfrentarte nada más artículos, pero si te cuentan de dónde viene todo esto, estaría mucho mejor. Yo creo que la mejor manera de manejarla es manteniendo vivo ese espíritu y esa lucha. Manuela, ¿tú cómo harías? Bueno, yo creo que, hombre, sí, estaba muy bien, todo lo que hemos hablado me parece muy bien, pero cuando le has preguntado, me ha parecido muy interesante el que por qué en la Facultad de Derecho nunca se estudian a los grandes protagonistas del derecho. Se estudian las leyes, pero no se estudian a los protagonistas, ¿no? Y eso es un defecto grande de la manera de estudiar derecho en
en Europa. Yo diría que en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos yo he leído un libro que dice los 10 mejores jueces del Tribunal Supremo en el siglo XX, ¿no? Y entonces te habla de 10 jueces que han sido destacados y tal. Y claro, eso es una pena, porque es como que se deshumaniza el derecho, ¿no? Nosotros estudiamos las leyes, pero muy poco sobre la historia de las leyes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, pienso, hay una ley que puede sorprender a algunos de los que oís, que es una ley que ahora se utiliza mucho para conseguir que cuando tienes una tarjeta de crédito de las que se llaman de revolving, no te metan un palo que te mueres, ¿no? Entonces es la ley de la usura. Y esa ley de la usura no es de ahora, es una ley de 1903. Y entonces esa ley la hace un jurista extraordinario, que es político también, que se llama Gumersindo Azcárate. Y la lees y dices, ¿cómo es posible que en pleno 2024 estemos utilizando la ley de Gumersindo Azcárate, la ley de la usura? Es una preciosidad, pero la gente no lo sabe. Entonces yo creo que es muy bonito personalizar el derecho, explicar por qué las leyes son lo que son, quién las hicieron, cómo las interpretaron, pero es que no hay nada de eso en lo que estudiamos en Derecho, ¿no? Por eso yo diría que en Derecho meterle también un poquito de humanización, que siempre viene bien para cualquier cosa. Yo, fíjate, os diría que eso pasa prácticamente en todas las carreras. Yo me encontré estudiando periodismo, bueno, porque comprando libros de segunda mano en el rastro, me encontré un libro de un señor que yo no conocía de nada y resulta que fue el único reportero que estuvo en Sierra Maestra cuando Fidel Castro. Y era el único del mundo, y era español. Y era un señor que no habíamos estudiado en la carrera y que nadie nos había hablado de él, ¿no? En fin. ¿Cuáles creéis que habrían sido las luchas hoy de María Luisa, Manuela? Yo creo que sería consciente de que teníamos que cuidar mucho, mucho y con mucho mimo la democracia que tenemos. Ella sabría lo que nos costó traer la democracia, lo que ha costado siempre defender la democracia. A veces se nos olvida, pero la democracia en el siglo XIX, estando Pío IX al frente del pontificado español, se declaró un motivo de excomunión. Se consideró que defender la democracia era pecado. Entonces, la democracia siempre ha costado mucho que realmente se asuma como una institución positiva para el desarrollo de las agrupaciones humanas, ¿no? Entonces, la sensibilidad que ella tenía, todos los esfuerzos que hizo, digamos, por impregnarnos de lo que fue los grandes principios de la Ilustración, que son, al fin y al cabo, los grandes principios de la Constitución de Cádiz, de la Constitución del 68, de la Constitución, le hubiera hecho ser consciente de que hay que cuidar lo que tenemos. Lo mismo que nosotros cuidamos nuestras casas, nuestros amigos, nuestras mascotas, ¿por qué no cuidar una estructura tan importante como la democracia? Y yo estoy segura que ya estaría al frente de tomar esa decisión, porque es algo tan evidente que hay que cuidar, que la tenemos muy, muy descuidadita. Sí, y yo creo que también la memoria histórica. La memoria histórica, porque además en las últimas cosas que ella estaba trabajando y haciendo sus pequeños artículos y demás, era el tema de la memoria histórica, que era un tema que también le preocupaba mucho. Pero ¿tú no crees que precisamente la memoria histórica... Sí, está relacionada para saber de dónde viene la democracia y que tenemos que cuidar la democracia, sí, evidentemente. Y Ana, en términos de sindicalismo y de la abogacía laboralista, ¿tú crees que ella habría tenido alguna lucha distinta ahora de las que tuvo en su día? Pues estamos cerca de de tener que luchar por lo que ella luchó en su momento, ¿no? Yo creo que si ella levantara la cabeza y viera que después de todo lo que ella ha trabajado, después de todo lo que ella ha luchado, estemos ahora como estamos, desde luego se la pondría los pelos de punta. Quizá en ese momento no era consciente de todo lo que ella estaba consiguiendo y de la importancia, ¿no? de todo aquello por lo que estaba luchando. Y si estuviera en estos momentos se daría cuenta de que está cogido con pinzas y seguramente no se lo creería, ¿no? Tendría que luchar, o sea, hay que seguir luchando por todo aquello que luchó ella.
Bueno, yo, si queréis preguntar algo, yo creo que estaremos encantadas, sobre todo ellas, de responder. ¿Alguna pregunta? Carmen, algo personal. ¿Cuándo te das cuenta de niña o qué referentes tienes de niña, en la familia o en la escuela, de que te quieres dedicar a defender los derechos de aquellas personas o colectivos que no pueden por sí mismas, los más desfavorecidos? ¿Cómo lo descubres? Bueno, yo nunca quise ser abogado, es decir, yo la verdad es que lo que quería era ser escritora. Entonces, la abogada no había pensado, eso fue cosa de mi padre, que dijo, de escritora no vas a ganar nada, eso es un lío, de periodista menos. Entonces me dijo, haz la carrera de Derecho. Pero lo que pasa es que sí, siendo yo muy pequeña y estando en mi colegio de monjas, lo que a mí sí que me impactó muchísimo es conocer la pobreza que había en aquellos años en Madrid. Yo me acuerdo que las monjas nos llevaban a dar catecismo a lo que hoy día es el Parque de las Tetas, que debajo son todos chabolas lo que había, y a mí aquello me parecía terrible. Yo llegaba a casa indignada, ¿no? ¿Cómo es posible que esos niños no tengan colegio, no tengan zapatos, no tengan casa, ¿no? Es decir, que el conocimiento que por, digamos, la orientación de mi colegio yo tuve, me hizo ser siempre, y digamos, sin lugar a ninguna duda, situarme en el lado de los que más lo necesitan. Eso es una cosa que te determina. Ahora, lo del derecho fue cosa de mi padre, pero luego me pareció que era una buena idea. Bueno, de hecho, o sea, tú has trabajado mucho también con presos, e incluso has tenido una, no sé si era una pequeña organización, ¿no?, en la que vendíais cosas hechas. La tenemos. Ahí, fíjate, hay una cosa que yo recuerdo mucho cuando yo soy jueza de... Yo me hice jueza porque la verdad es que después de la democracia y eso, yo dije, llevo todo un montón de tiempo pidiendo justicia, pues ahora voy a hacerla yo. Y pregunté, ¿qué hay que hacer? Estudiarse 500 temas. Pues me los estudié, ya está, se acabó. Vale, entonces, una vez ya jueza, pues me gustó mucho el destino de jueza de vigilancia penitenciaria. Entonces yo me acuerdo que llamé a Manolo López, que había estado mucho tiempo en la cárcel, otro de los grandes abogados, para comentar muchas de las cosas que yo vivía con los presos. Yo dije, Manolo, tú has estado, no sé, Manolo estuvo por lo menos 20 años preso, yo creo, como preso político. Y bueno, me ayudó mucho a hablar con una persona que había vivido pues, esa barbaridad, que significa quitarle a un ser humano 20 años de libertad, ¿no? ¿Qué te decían en casa cuando veían que corrías peligro, que tu vida corría peligro, que tú te metías allí donde había mucho peligro y que por defender a... Hombre, pues estaban un poquito asustados, yo creo, sobre todo porque hubo un hecho, y es que, bueno, como yo era la pequeña de mi familia y eso, mi padre cuando cumplí los 18 años me compró un 600, que aquella cosa era, tener un 600 entonces era estupendo, ¿no? Y yo estaba en la universidad y como ya sabéis que os he contado, pues relacionada por supuesto con el Partido Comunista y tal, y entonces pues con el coche iba a todas partes y tal. Y un día mi padre me dijo, ¿y tú por qué has puesto una hucha en el coche? Yo digo, porque el coche es de todos y lo vamos, cada uno pone un poquito para la gasolina y tal. Y a mi padre ya aquello no le empezó a gustar, era un comerciante de derechas. Y, uy, esto cómo me suena. Me empezó a decir y dijo, bueno, pues vamos a vender el coche. Total, que vendimos el coche. Mi padre lo vendió y tal. Y a las 2 o 3 semanas el comprador vino con una bolsa entera que había encontrado de cosas de Mundo Obreros y tal. Mire, que hemos encontrado esto en el coche de su hija. Y mi padre dijo, esto va de preocuparse, yo creo. Pero bueno, la verdad es que hasta el momento que pasó lo de Atocha no hubo una verdadera preocupación, ¿no? El asesinato de los compañeros fue un hito. Y yo siempre digo que hasta ese momento, hombre, mis padres podían tener un cierto mosqueo, pero no teníamos miedo. Y después de lo de Atocha, sí. Empezamos a tener miedo, a mirar por detrás cuando ibas por la calle. Claro, fue un salto muy importante, tremendo en la represión. ¿Eso cambió, el atentado del bufete de Atocha, os cambió la manera de seguir enfrentando la abogacía, o eso no os lo cambió nunca? No, la verdad, bueno, yo
pronto, al llegar la democracia, tomé la decisión de dejarlo, pero no por eso, al contrario, sino porque me parecía que iba a ser más útil siendo jueza que siendo abogada, que ya había sido abogada un tiempo, ¿no? Pero al contrario, yo creo que después de lo del atentado de Atocha, nosotros tuvimos una relación de los sindicatos y de los trabajadores que estaban los obreros que estaban en los sindicatos tan extraordinaria que tuvimos un agradecimiento tremendo, porque hubo una cosa muy bonita y es que obreros de Madrid nos protegieron y hacían una cadena que iba desde el portal hasta el piso en donde estábamos, ¿no? Y fue fantástico, tienes un agradecimiento, venían para apoyarnos porque les daba miedo que volviera a pasar algo así, ¿no? Y entonces cuando ves algo así, ves una generosidad, una gratitud de ese tipo, pues te entusiasmas y fue maravilloso. Aparte de tener un contacto diario con muchos obreros, que son los que formaban esa escalera de protección. Yo siempre me acuerdo unas conversaciones preciosas que tenía con una taquillera del metro. Eran las épocas, los más jóvenes no lo sabéis, pero en el metro había taquilleros, que eran los que nos daban los billetes, ¿no? Y aquella mujer era fantástica, ¿no? Contaba unas cosas de cómo vivía su trabajo. No sé, hay cosas muy bonitas. Resumen, agradecimiento tremendo a aquella clase obrera que supo que estábamos con ellos y que nos lo devolvió de una manera divina, preciosa. Sin embargo, hemos hablado bastante de memoria histórica y yo, que soy un poco más joven que tú, la sensación que tengo es de que este tipo de cosas no se recuerdan lo suficiente. O sea, lo recordáis gente más de tu edad o de la edad de mis padres, pero que enseguida, o sea, como que se diluye, ¿no? Y está ese monumento maravilloso con diseño de genovés, ¿no? El abrazo en Antón Martín. Y yo creo que el 90% de las personas que pasan por ahí delante no saben ni por qué está ese monumento ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para preservar la memoria y aprender de la memoria, ¿no? Porque no es tanto preservarla como aprender y que no vuelvan a suceder cosas que sucedieron, ¿no? Me miras a mí, pero yo no quiero hablar tanto, que luego dices que me paso. No, hombre, no. No, pero en este caso… Dale, venga. A buenas Manuela. horas. Ya contestas. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, yo creo que hay una cosa que es un fallo en nuestra manera de educar. A mí, por ejemplo, me ha parecido sorprendente que en la educación se trabaje tan poco con la ciudad. Cuando era alcaldesa, una de las cosas que me encantó es hacer un programa que hacíamos que se llamaba Las estatuas hablan, porque me parecía que era muy importante que la gente hable con las estatuas, saber qué son las estatuas, ¿no? Porque todas ellas tienen un mensaje divino y la verdad es que hay muchas ciudades del mundo en que tienen ya un código de barras que te dice realmente lo que es la estatua, pero se trabaja muy poco en las escuelas con las estatuas, con los nombres de las calles. Entonces, de alguna manera, eso hace que la historia que queda como depositada en las agrupaciones humanas territoriales, que son las ciudades, no se perciba, ¿no? Porque lo que dices tú, a mí me parece que no se trabaje más, pues desde luego la preciosa estatua del abrazo. Yo, mientras que fui alcaldesa, quise que fuera un icono de Madrid, la ciudad del abrazo. Bueno, pues ahora hay otro equipo que no ha querido, ¿no? Pero sí me parece que en general la educación está mucho más en los libros que en las ciudades. Y María Luisa era una mujer de la Institución Libre de Enseñanza y la Institución Libre de Enseñanza lo que quería era aprender en la calle, aprender en el campo, aprender en la sociedad. Nos falta, yo creo, mucho eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez que a mi hijo, que había sacado una mala nota en latín, le pidieron para mejorarla que fuera a ver todas las inscripciones que había en latín en Madrid y tuve yo que acompañarle y bueno, fue una risa porque no entendíamos nada, pero bueno, aprendió y sacó buena nota en latín. Entonces creo que ese tipo de cosas son muy buenas, ¿no? Muy interesantes. Sí. Claro, pero… Y el transmitirlo a los más jóvenes. Eso es fundamental, porque esta parte de la historia más reciente de España no solamente es que se vea de aquella manera, sino que además suele estar al final del curso, con lo cual muy pocas veces llegan. Se da de una manera un poco, lo digo por mi hijo, porque le tengo ahora en primero de la ESO y lo estoy viendo. Entonces hay que intentar transmitirlo de la manera que sea,
pero hay que intentar transmitirlo. Y entonces yo a él, por ejemplo, pues le cuento todas las cosas que María Luisa me contaba, todas esas se le transmito. En alguna ocasión que han tenido que hacer algún trabajo pues de aquella época, pues le he dado el libro directamente de María Luisa. Digo, mira, digo, si es que aquí te cuenta realmente todo lo que pasó. Entonces, el explorar a los niños les apasiona y aprenden mucho más, pero también hay que, pues eso, intentar que sepan qué es lo que realmente pasó. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, pero sí. Una pequeña cuestión o pregunta, más que nada, a las tres. María Luisa rompió o intentó romper el techo de cristal entonces. Y digo yo, no hemos hablado aquí, la mayoría de las juezas actualmente que aprueban las oposiciones son, o me creo yo que son mujeres por las noticias del telediario, lo que cuentan y eso. No hemos hablado de ese techo de cristal de las nuevas juezas, abogadas. ¿Cómo estamos? Quizás sería seguir a María Luisa, intentar romper ese techo y llegar a la verdadera proporción que yo creo que salen de las escuelas de abogados. Ana, que has hablado menos. Yo, la verdad es que creo que en ese sentido lo tenemos bastante superado, ¿no? Yo creo que la abogacía es un ámbito en el que, por suerte, por lo menos yo me siento así, no sé, las compañeras que están por aquí, yo creo que también, bueno, pues estamos... Veo que hay una igualdad real en ese ámbito. Bueno, por lo menos yo ahí no lo percibo, o por lo menos no lo quiero percibir. A lo que es el Poder Judicial, estar dentro del Poder Judicial, por la proporción que corresponde. Desconozco qué proporción hay de mujeres y de hombres en el Poder Judicial en general, la verdad. Pero bueno, yo creo que es un ámbito en el que bueno, se ha mejorado muchísimo y podríamos decir que todo empezó quizás con María Luisa, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido es muy importante tenerla ahí como ese referente. Pero la verdad no sé si pueden aportar las compañeras. Bueno, es que quizá más que problema de género en la judicatura, yo creo que, bueno, me corregís vosotras que sois las que sabéis, las que os dedicáis a esto, ¿no? Pero yo creo que es casi un problema de igualdad en el acceso, ¿no? O sea, de la dificultad que tienen muchas personas para acceder a la magistratura por la cantidad de años que se tiene que dedicar pues a estudiar oposiciones y demás, y que como una familia de origen humilde no puede permitirse que un hijo esté estudiando oposiciones no sé cuántos años para acceder a magistratura, ¿no? O sea, entiendo que el problema puede estar más ahí que en temas de género. Bueno, yo creo que lo que nos preguntaba el amigo es que cómo, siendo la base del mundo judicial muy femenino, las estructuras de poder no lo son tanto, ¿no? Y eso pues es evidente. Por ejemplo, que yo sepa, no ha habido ninguna decana del Colegio de Abogados de Madrid todavía, ¿no? Ahora hay una del Consejo General de la Abogacía, es una mujer, pero en Madrid no ha habido ninguna decana del colegio. Por ejemplo, los decanos que ha habido entre los jueces, pues yo creo que ahora ha habido una señora, y yo también fui decana, pero ha habido muchos más hombres decanos. Sí. En el Tribunal Supremo la proporción es mucho mayor de hombres que de mujeres, cuando por abajo es... Yo creo que a eso te referías tú con el techo de cristal, me imagino, ¿no? Y eso yo creo que tiene muchísimo que ver, entre otras cosas, con la manera diferente de entender las carreras profesionales, el poder político entre los hombres y las mujeres, ¿no? Yo creo que tú lo verás también en la abogacía, lo veréis vosotros en la abogacía, hay muchísimas mujeres que pueden no sentirse nada atraídas por el poder político, ni tan siquiera dentro de la corporación, porque no es eso lo que les interesa, ¿no? Bueno, es un tema bastante interesante reflexionar sobre que dentro de las carreras profesionales el poder, la atracción por el poder político es más masculino que femenino, a lo mejor. Sí, sin duda. ¿Alguna pregunta más de los asistentes o de las asistentes? ¿No? ¿Sí? Yo, como estudio Derecho, y además voy a comenzar en un despacho laboralista las prácticas a verano. Entonces, querría preguntarles en qué consideran que deberíamos quizá enfocar
Bueno, yo creo que antes he mencionado esas características que yo creo que hay que tener, ¿no? Que para empezar es bueno, persistencia, por supuesto, porque en el mundo del derecho todo hay que estudiarlo, cada caso es un mundo, cada caso es diferente y cuando crees que puedes verlo claro hay algo que se trunca y tienes que puntualizar y tienes que detenerte ahí. Y empatía. Para mí la empatía es fundamental porque es más de lo que parece, ¿no? Porque la empatía al final lo que significa es que le das la importancia a cada caso que debe tener y eso hace que le dediques el tiempo que cada caso requiere, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso es fundamental. Mira, yo te diría que, y tenemos unos ejemplos concretos muy buenos, que el abogado laboralista tiene que cuestionar en muchas ocasiones los agujeros de la ley. Es decir, la ley tiene muchos agujeros, ¿no? Y no podemos aceptar esos agujeros. Y pongo dos ejemplos. Uno, el éxito que tuvo un abogado, creo que es un abogado gallego, que consiguió de la intervención que tuvo en el Tribunal Europeo, ha conseguido que se tenga que admitir que las mujeres del servicio doméstico tienen derecho al desempleo. Eso ha sido una conquista extraordinaria. Es decir, pero eso es decir, oye, ¿esto qué pasa? ¿Había una ley para poder apoyarse en eso? No. ¿Había posibilidades combinando unas leyes con otras de resolver una injusticia manifiesta? Sí. Es una preciosidad. A mí, yo cuando vi eso dije, olé por este abogado. Yo creo que ese es un camino importantísimo. Hay que dar pasos y se están dando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Holanda con esa, además, abogada española, creo que es una abogada extremeña, que ha dado una vuelta a la política pública en Holanda de determinadas prestaciones, ¿no? Pues que ha dicho, a ver, entonces tenéis que ser innovadores. Yo muchas veces entiendo que los abogados hacéis muy mal en llegar allí y copiar lo que hace el abogado jefe. No, vosotros tenéis que innovar. Aquí, como no innovemos, nos quedamos atascados. Y entonces yo, para mí, de verdad, con todo mi entusiasmo, innovación. Innovación y a por los agujeros que nos impiden que el tejido de la ley funcione como tiene que funcionar. Eso es. Y no olvidar nunca que en derecho todo se puede defender. Todo. Todo. Y eso es importante. Menos en contra de los derechos efectivamente, humanos. Menos en contra de los derechos de tu cliente. Eso está muy claro. Pero es verdad, o sea, y eso es parte de la innovación que estaba diciendo Manuela. No te puedes rendir nunca. Aunque no encuentres una solución, en algún momento la encontrarás. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya, pero vamos, estas lecciones nos valen para el derecho y para la vida, ¿no? Con lo cual nos vamos de aquí encantadas cerrando esta mesa. Muchísimas gracias, Alicia, Ana, Manuela. Yo creo que un aplauso para ellas y para María Luisa. Gracias.